Ya, buenas noches a todos. Bien, entonces hemos revisado hilos ya en la parte de práctica para poder entender y poder ya empezar a hablar de los problemas de concurrencia, ¿no? Entonces hemos revisado el caso base de hilo que en ejecución no implica mayor cambio, es decir, es como llamar a funciones. Sí, en lo que sí vimos era en esto, ¿no? En este ejemplo de estos dos, ¿no? Y lo voy a volver a editar, ¿sí? En el que obviamente hicimos algunos comentarios, en el que se crean múltiples hilos, ¿ya? Y cada hilo va a imprimir un mensaje. Entonces lo que se espera, bueno, si fuera esto un programa normal, me refiero sin hilos, mm, tendría que llamar a la función hilo A, después hilo B y sería todo intercalado. A, B, ¿no? Pero al usar hilos, entonces encontramos que no siempre es secuencial. A veces se ejecuta 2 veces A, 3 veces A, 4 veces B, ¿no? El número total va a seguir siendo el mismo, solamente es la secuencia, ¿no? ¿Ya? Es lo que va a cambiar. Entonces lo que vimos también es, ya no voy a dibujar el gráfico, es que lo que se hace en hilos es separar la ejecución de una porción de código, ¿no? Para que tengan ejecuciones separadas, ¿sí? En hilos separados, ¿no? ¿Se puede usar un solo hilo? No tendría mucho sentido, sería como correr un programa regular, ¿no? Pero sí cuando ya tienes uno o más de un hilo, ¿no? Ahí ya se puede ver la diferencia. Entonces una función va a correr por un hilo y la otra función va a correr por el otro hilo, ¿no? Y el otro ejemplo era la misma función, pero con parámetros diferentes. Entonces, por un hilo corre la función por un parámetro A y por el otro hilo corre la función con el parámetro B. Donde aparte de que vimos la definición de hilo, el tipo de dato, la librería que se tiene que utilizar, que es pthread.h, la compilación y bueno, la creación, ¿no? Del hilo como tal, ¿no? Y bueno, y hablamos del join, que era para poder decir específicamente que se tiene que esperar por un hilo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, que lo voy a descomentar rapidito, si este fuera el caso, no va a haber la alternancia, va a haber una alternancia, ¿no? Correcta. A, B, porque aquí le está diciendo que espera porque termine el hilo uno y recién va a pasar a la ejecución. Entonces, no va a haber que en algún caso no falle la secuencialidad, ¿no? Y bueno, y, y finalmente ya vimos un ejemplo en el que hace un ciclo i desde 0 hasta 200 millones, suma una variable valor, como en el ejemplo que mostramos cuando empezamos a hablar de los problemas de concurrencia, ¿ya? Y en este caso lo que espero es el doble, ¿no? Del valor, porque llamo a la función incrementar valor una vez por un hilo y por el otro hilo llamo a la misma función incrementar valor. Entonces, en este caso, estoy llamando la misma función 2 veces. Entonces, lo que espero es que si uno incrementó 200 millones de veces, va a llamar 2 veces es por 2, ¿no? 400 millones de veces. Eso es lo que espero, ¿no? Y bueno, y al final vimos que no sale la suma exacta, ¿no? Entonces todavía me quedan con las ejecuciones, ¿no? A veces sale 394, 392 y bueno, ahora si le reduces, digamos, la cantidad de ciclos, puede que sea exacto, ¿no? Entonces a veces se ve mucho de esto cuando son grandes cantidades, ¿sí? Entonces no va a coincidir la suma, ¿sí? Y aquí estamos en el caso en el que como al tener dos hilos que están accediendo a la función global valor, entonces en algún momento antes que el otro hilo cambie, el otro hilo ha hecho el cambio. Entonces ahí es donde empiezan los desfases, ¿no? En los casos anteriores vimos la secuencialidad, ¿no? Que no era
A, B, si no era A, B, 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 A, B, A, B, A, A, B, A, B, ¿no? O sea, había un desorden, ¿sí? Porque eso te quería decir que en algún momento uno ejecutaba antes que el otro, ¿no? En este caso ya se está afectando a una variable, ¿no? ¿Ya? Vamos a poner un momentito pausa. Bien, entonces ya tenemos un ejemplo en el cual podemos ver de que ha ocurrido problema de concurrencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí pasando un poquito hacia atrás, dijimos, ¿no? Que, por ejemplo, cuando hablamos de la sección crítica, si un proceso está accediendo a variables compartidas, se dice que está en la región crítica. Se resuelve cuando se garantiza que solo un proceso puede estar actualizando variables compartidas o variables globales, ¿no? La exclusión mutua es cuando nunca hay más de un proceso ejecutando en la región crítica, ¿ya? Después, ¿qué más vimos atrás? Condiciones de carrera, cuando un proceso empieza a actualizar cuando el otro todavía no ha terminado, ¿no? Entonces, esto se conoce como condición de carrera, como una competencia por acceder, ¿no? Y también podemos decir que el resultado va a depender del orden en particular en que se van a intercalar las operaciones, ¿no? Entonces puede que en algunos casos sí sea correcto porque se ha ejecutado, uno ha leído, lo ha actualizado, el otro ha leído, lo ha actualizado, pero en el paso puede pasar que ambos han leído y antes que el otro actualice, el otro ya lo hizo, ¿no? Puede pasar ese problema también, ¿no? Y aparte, ¿qué otro más vimos? Condiciones de competencia, después vimos otro concepto. Bueno, el concepto de variable compartida, que una variable global era justamente el ejemplo de una variable compartida, ¿no? Por al ser global, por definición, está visible en cualquier parte del código, desde una función, desde el programa principal. Entonces, si tengo hilos que están ejecutando, me refiero a que tengo dos hilos, una porción de una función que está siendo ejecutado por un hilo y accede a una variable compartido, una variable global, entonces el otro hilo también puede acceder a la misma variable, ¿no? Entonces, y eso que más vimos, ¿no? Y vimos que la ejecución podría darse para ser de forma paralela o pseudo paralela, ¿no? ¿Sí? Entonces ese es el problema de la concurrencia, cuando dos procesos están accediendo al mismo tiempo, ¿no? Bueno, obviamente hay detalles que es imperceptible a nuestra vista, ¿no? Me refiero a que la diferencia entre uno y otro puede ser eh, tan pequeña que pareciera que está al mismo tiempo, ¿no? Por eso se dice que es una ejecución paralela o pseudo paralela, ¿no? Y bueno, al final tenemos un ejemplo con hilos en la cual esperamos un resultado y el resultado no sale como lo esperado. Y bueno, para esto hay un modelo y el modelo es entrada, exclusión mutua, región crítica y salida, exclusión mutua y región no crítica. Eso quiere decir que tengo que de alguna forma bloquear el acceso a la región crítica y una vez que he entrado a la región crítica, liberar, ¿no? Para que otro pueda ingresar a la región crítica, ¿sí? Entonces, y bueno, hemos usado la experiencia de poder, bueno, me gusta usar siempre ese ejemplo y creo que siempre lo he usado porque de alguna forma refleja mucho esto de conceptos que estamos viendo ahora. Es el caso de las famosas tucumanas, ¿no? Sí, entonces, de alguna forma podemos, para garantizar que todos puedan acceder al recurso compartido, que serían los tarros de aderezos, ¿no? Entonces, es solamente te pone una sola cuchara, ¿no? No, es imposible que dos personas agarren la cuchara al mismo tiempo. Mientras uno agarra la cuchara, el otro se tiene que aguantar, ¿no? Pero el otro no se le puede tener con la cuchara todo el tiempo, tiene que soltar la cuchara, ¿no? Entonces, de esa forma, básicamente sería como que cuando agarra la cuchara, está entrando a la región crítica. Cuando suelta la cuchara, está liberando la región crítica. Así otro proceso, o bueno, otro comensal puede tomar la cuchara, servirse la mayonesa, dejar la cuchara y otro puede entrar, ¿no? Y de ese modo,
todos los comensales alrededor tienen la experiencia de servirse su tucumana, ¿no? Sin tener que estar peleando entre ellos, ¿no? ¿Sí? De hecho, hay una cierta competencia, pero al final el hecho de que tenga una sola cuchara, eso me garantiza de que solo una persona pueda ingresar a la región crítica. Y ese es el modelo general para solucionar el problema de concurrencia. ¿Ya? Y bueno, en el código compartido hay una solución desde C, después vamos a ver otras soluciones. Eh, está comentado, justamente es tal cual el modelo. Es colocar Petret Mutex Lock y Petret Mutex Unlock, ¿no? Es decir, hago esto ya es una implementación de C para garantizar exclusión mutua, ¿no? Que está siguiendo el modelo de exclusión mutua. Entonces, es como cerrar, es decir, que nadie puede ingresar a la región crítica mientras yo hago la operación de valor igual valor más 1. Una vez que he terminado, se libera, ¿no? Entonces vamos a compilar este programa, y lo vamos a hacer como menos o concurrencia mutex, lo voy a llamar lp thread. ¿Dónde me he equivocado? Undeclared function. Ya, vamos a revisar. Me estoy olvidando de esto. Es comentar la definición de la variable mutex, que es de tipo pthread mutex t. Ya, me estaba usando mutex. Listo. Compilamos. Y bueno, esperamos que salga el resultado. Ya, vamos a poner un momentito pausa. Y bueno, podemos ejecutarlo varias veces y va a garantizar que el resultado sea el esperado. Va a tardar un poco más porque ya está viendo la operación de cerrar el paso a los otros procesos, ¿no? Y de esa forma solucionamos, ¿no? Entonces, lo que van a hacer ahora es descomentar lo que es el código, que es este mutex y esto, ¿no? Es básicamente tal cual el modelo. Cerrar, región crítica, salir región crítica, ¿no? Es. Con razón se ha tardado. Vamos a. Ya, pero bueno, poco lo ejecuto. No importa, lo dejan con el sleep. Ya. A ver, vamos a volver a compilar. Ejecutamos y esperamos 400 millones. ¿Listo? Listo. Entonces se ha garantizado el resultado correcto, ¿no? Y básicamente esto es porque se ha asegurado de que un solo proceso esté en la región crítica, ¿no? Entonces, y esa es la solución, ¿no? ¿Ya? Y bueno, es
poner un mecanismo, ¿no? Que garantice que solamente uno esté. ¿Sí? Y es lo que les comentaba también cuando empezamos a hablar de esto, ¿no? ¿Qué pasaría si, digamos, la señora que te vende tucumana pone un tarro más grande de mayonesa y pone 3 cucharas? ¿No? Ahí va a ser un problema, ¿no? Ahí sí que va a ser como pelea, ¿no? Pero en cambio, al colocarte una cuchara, aunque le ponga más grande el bote de mayonesa, que le ponga una cuchara, te garantiza, ¿no? De que solo uno ingrese y acceda. Y obviamente se tiene que asegurar también, ¿no? De que no puede quedarse un proceso todo el tiempo agarrando, ¿no? Tiene que entrar y salir, ¿no? Pero sí, de alguna forma, en el ejemplo de la vida que estamos usando, el hecho de que yo estoy con la cuchara implica de que nadie más puede acceder a la región crítica, ¿no? A menos que alguien muy atrevido agarre el bote con su mano y se echa su mayonesa, que no va a pasar, ¿no? Pero mientras no ocurre eso, nadie más, solo el que tiene la cuchara, ¿no? Bien, pausaremos la grabación. Bien, bueno, dejaremos un poco las máquinas y y volveremos a la teoría. Ya, vamos a venir aquí un momento. Ya, bien. Entonces empezaremos a hablar de soluciones de exclusión mutua, ¿no? Es decir, soluciones que me garanticen que solo un proceso esté en la región crítica, ¿ya? Vamos a hablar de la espera ocupada, sleep wake up. Vamos a hablar de semáforos, tipos de semáforos y vamos a ver la implementación de semáforos y rápidamente, casi va a ser unas cuantas palabras, vamos a hablar de monitores. Bien, empezaremos con espera ocupada, ¿ya? ¿En qué consiste esta solución de espera ocupada? En la revisión constante de una variable, ¿ya? Entonces, bueno, la solución que ya directamente les he mostrado es una implementación de C, ¿no? Directo para garantizar exclusión mutua. Esa es una solución. Pero hay otras soluciones que han sido planteados y una de ellas es esta de la espera ocupada, ¿no? Que básicamente consiste en revisar una variable, ¿ya? Otras soluciones es deshabilitar interrupciones. Bueno, mejor dicho, no es otras soluciones. Soluciones que utilizan el concepto de espera ocupada están el de deshabilitar interrupciones, el lock, que es la variable candado, alternancia estricta, la instrucción TCL y el algoritmo de Peterson. Entonces vamos a ver el lock, alternancia y algoritmo de Peterson en código. ¿Ya? Empezaremos por deshabilitar interrupciones. Bueno, sería algo más interno porque cada proceso deshabilitaría todas las interrupciones al entrar a la región crítica. Con interrupciones me estoy refiriendo a operaciones de una interrupción, digamos, es una operación que puede ser lectura de teclado o una operación de salida, ¿no? Entonces, un cambio, ¿no? Sí, entonces, es básicamente lo que te garantizaría es que no deshabilitaría las interrupciones, es decir, no haga o no tenga, digamos, ninguna alteración en la ejecución, ¿no? Entonces, entre a la región crítica sin interrupciones, ¿no? Entonces, con interrupciones deshabilitadas, el CPU va a realizar cambio entre procesos. Entonces, una idea es esa, ¿no? Deshabilitar. Es básicamente como que la misma idea, ¿no? Es como que se me ocurre ahorita, ¿no? Para un poco ampliar el concepto de esto de deshabilitar interrupciones, es como que todo a mi alrededor lo deshabilitara
para que nadie pueda entrar a la región crítica, ¿no? Entonces, y obviamente después de deshabilitar tiene que haber el habilitar, ¿no? Entonces, liberar. ¿Sí? Entonces, un criterio es justamente apuntar hacer como bloquear a los otros procesos, pero a nivel de interrupciones. ¿Ya? Bueno, este es usar una variable que le vamos a llamar lock y vamos a usar dos valores, 0 o 1. Si la variable lock está con valor 0, ningún proceso está en la región crítica. Y cuando la variable lock está en 1, significa que existe un proceso en la región crítica. Para eso vamos a ver el ejemplo que está en el código que les he compartido. ALS. Y aquí hay uno que dice concurrencia lock. Concurrencia. Vamos a editar ese archivo. Creo que tenemos más aquí. A ver. Ahí está. Ya, antes de ir al código, es básicamente este, ¿no? La parte central. Pregunto mientras lock distinto de 0 tiene que esperar. ¿Ya? Y si no es lock distinto de 0, entonces pone lock igual a 1, ingreso a la región crítica y después de salir de la región crítica, lock igual a 0. ¿No? Esa es la idea. Pero bueno, ahora veremos el código, que es el mismo, ¿ya? Es el mismo código por si acaso del incrementar valor, solo que con la solución de espera ocupada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El lock va a empezar en 0 y el valor va a empezar en 0. Entonces, lo que empieza a 0 es distinto de 0, tiene que esperar, ¿ya? Si es distinto de 0. Vamos a ver el programa principal. A ver, incrementar valor, nada, listo. Ya. Ahora, ¿en qué consiste entonces? En que voy a estar siempre mirando el valor de la variable candado, que es esta variable lock, ¿ya? Entonces, si digamos un proceso está ingresando a la región crítica, como es el caso de sumar, incrementar en 1 la variable valor, entonces antes de hacer la operación de valor igual valor más 1, lock se le va a poner en 1. ¿Sí? Entonces, cuando el otro proceso intente acceder a la variable valor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a preguntar por la variable lock. Como el otro proceso lo puso en 1, él va a leer que es distinto de 0, entonces va a tener que esperar y va a tener que hacer un ciclo de espera hasta que él termine, el otro proceso termine y logre cambiar el lock a 0. ¿Ya? Y eso es. Vamos a compilar. Concurrencia lock.c menos o lock1 menos lpthread. ¿Listo? Sacó 400 millones. Ya. A veces falla. Y bueno, volvemos a revisar el código. ¿Por qué a veces falla? Porque al final la variable lock sigue siendo una variable global. ¿Ya? Y si ambos procesos pueden leer al mismo tiempo. ¿Ya? Por eso puede llegar a fallar. ¿Ya? La variable lock es global. Entonces, al final, ambos hilos, en este caso son dos hilos, un hilo puede llegar a leer la misma variable lock. ¿Sí? Entonces, por eso se puede dar el caso de falla. Pero si, digamos, no existiera ese caso,
Entonces me va a garantizar, ¿no? Porque, a ver, vamos a hacer aquí un poquito. Vamos a hacer así. A ver, vamos a colocar aquí proceso 1 y aquí vamos a poner proceso 2. Entonces vamos a hacer así. Una línea divisoria. ¿Ya? Entonces, uno de ellos, aquí vamos a colocar, aquí va a ser, digamos, lock. Ya, vamos a asumir que, digamos, el proceso 2, bueno, ya, lanzamos y asumimos que el proceso 2 ingresó, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer es, lock lo va a poner a 1, ¿no? Sí. Y cuando este ingrese, va a ver que lock es igual a 1, va a entrar al while y se va a quedar ahí esperando. En algún momento, este le va a poner lock igual a 0, a este proceso, porque tiene que terminar, ¿no? Sí, porque no puede haber, bueno, puede haber obviamente un error de lógica, ¿no? Y aquí colocar un ciclo que nunca salga. Pero bueno, al final, una vez completada la operación de valor igual valor más 1, lo va a colocar en 0 y él, como lock ya no es distinto de 0, es decir, es valor a 0, entonces el proceso 1 va a poder colocar aquí en más, esto va a ser como línea del tiempo, ¿no? Lock le va a colocar en 1, ¿sí? ¿Sí? Y si en ese momento este proceso 2 intenta otra vez acceder, ¿qué es lo que va a pasar? Va a leer que es lo que es distinto de 1, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que esperar, ¿no? ¿Sí? Bueno, el ciclo while es como una forma. Aquí también pasó lo mismo, ¿no? Entonces va a tener que esperar hasta que el otro proceso va a ejecutar, va a hacer el cambio, puede hacer más instrucciones, pero después va a cambiar el lock y le va a poner lock igual a 0. ¿Sí? En ese caso, cuando este lock sea igual a 0, este otro proceso va a ver que el lock bueno, lock es igual a 0, entonces va a poder acceder a la variable lock y va a poder darle el valor de 1, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, un poquito confunde esto, ¿no? Lock distinto de 0, pero ¿se entendió? ¿Está claro? Entonces, Inge, esta solución no es tan eficiente que digamos, o es porque el código no está tan bien planteado. No es tan eficiente porque el lock al final llega a ser una variable global. O sea, y al ser una variable global, puede haber el caso de que ambos al mismo tiempo intenten acceder y cambiar el valor de la variable lock. Ah, ya, ya, sí, cierto. ¿No? Es que ahorita es un mundo ideal, ¿no? Que como que los dos procesos están distinto de 0, es decir, si lock es igual a 1, no puedo ingresar a la región crítica, tengo que esperar. Pero si lock es igual a 0, recién ingreso a la región crítica, ¿no? Inge, entonces también Locke estaría entrando de cierta manera como que a la región crítica también en algún punto. Sí, sí, en algún momento, porque al final es una variable global, ¿no? Esa es la solución, pero esta es una Inge, solución. disculpe, ¿podría volver a repetir un poco el proceso a manera de resumen, por favor, respecto a Locke, cuando es 1, 0 y si espera, eso, por favor? Ya. Bueno, en la solución del lock entra la categoría de la espera ocupada, ¿no? Que es básicamente revisar una variable, ¿no? ¿No? Entonces, el lock empieza, eso vamos a colocar aquí, vamos a poner eso.
¿ya? Inicialmente el lock empieza en 0, ¿no? Antes de ser como variable global, ¿no? O sea, me refiero a que el lock empieza en 0. Entonces, uno de ellos es el primero que va a leer lock igual a 0 y no va a esperar, ¿no? Aquí este ciclo while, lock distinto de 0, es decir, si lock tiene otro valor diferente de 0, tiene que quedarse en el while, ¿no? Esperando, ¿sí? Tiene que quedar esperando. No me dejo entender. O sea, bueno, aquí no hay ninguna operación, ¿no? Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, un while, es como que se queda ahí esperando a que cambie la variable lock para recién salir del ciclo while, ¿no? Entonces, como empieza a ser lock 1, este es lock 1, el otro proceso, si en ese momento ingresa, como es un hilo y tiene que ejecutar incrementar valor, va a venir aquí y va a querer ejecutar y obviamente tiene que leer la variable lock. Pero la variable lock está en 1 porque el otro proceso lo ha cambiado a 1, entonces tiene que esperar, ¿sí? El otro proceso, en este caso, pero estamos tomando como 2, ¿no? Pero el proceso 2 está en 1, hace la operación de la región crítica y lo cambia a 0. Pues cuando este lo cambia a 0, este otro proceso que estaba esperando por el variable lock recibe que ya es 0, entonces accede al lock y lo cambia a 1, ¿ya? Y mientras el otro, si es que quiere acceder, va a tener que esperar, ¿ya? Él hace la operación, lo cambia a 0 y este va a poder acceder y va a poder ponerlo a 1 y se va y otra vez le va a colocar a, ¿cómo se dice? Va a estar el lock 1, ¿no? Cuando este quiera acceder a este otro proceso, va a tener que esperar, ¿no? Porque está en 1, ¿sí? Este va a ejecutar la operación de incremento y al final va a volver a colocarlo en lock igual a 0, ¿no? Va a tener que colocarlo otra vez en 0, ¿ya? ¿Cuál sería, digamos, un error, por ejemplo, de código? Sería, bueno, más que de código, un error de implementación de exclusión mutua sería que coloque lock igual a 1, pero no ponga lock igual a 0, ¿sí? Eso sería un error porque nunca el proceso 1 podría acceder. Se va a quedar por siempre esperando, ¿sí? El otro error es que en la región crítica ocurra algún problema que falle, que cause de que nunca salga de la región crítica, ¿no? O sea, cuando me refiero a nunca salir, me refiero a que nunca ejecute esta instrucción, el lock igual a 0, ¿ya? Vamos haremos esa prueba. Voy a borrar todo. Puedo borrar ya, ¿no? ¿Está claro lo de la secuencia? Sí, ingeniero. Gracias. A ver, veremos que es lo bueno de estar con el código. Clarito va a ser si explota. Ya, mientras se ejecuta. Eh, una de las alegorías también para entender esto de la espera ocupada es cuando vas al banco, por ejemplo, ¿no? Vas al banco, sacas tu ficha y tu ficha, digamos, dice CP35. Miras el monitor y está en CP20, ¿ya? Entonces, ¿qué haces? Estás todo el tiempo, suena, ¿no? La campana, suena el ting, hay un sonidito que tienen los bancos cuando cambia, ¿no? Y da el paso a la siguiente ficha. ¿Qué es lo que haces? Miras el monitor y miras tu papelito, dice a 21 y tú sigues a 30, no es tu turno, entonces te quedas esperando, ¿no? Entonces, esa es la lógica de esta solución de la espera ocupada, ¿no? Que voy a tener una condición de poder mirar el cambio de algo, de una variable, en nuestro caso de programación, pero en la vida real sería el cambio de estado, ¿no? Entonces, hay una diferencia que más adelante vamos a ver y tal vez vuelva a repetir el mismo ejemplo, es el caso de dormir, ¿no?
Algunas personas se dan cuenta, se duermen en el banco, ¿no? En la fila, están en el asiento y se duermen, ¿ya? Y de cuando en cuando se despierta, ¿no? Pero hay una diferencia, ¿no? Que yo me quede dormido y que esté pasando las fichas, ¿no? Y que después me despierte o que venga, a veces grita fuerte, ¿no? Ficha 45, dice, ¿no? Entonces, yo me despierto y como está en mi memoria que soy la 45, yo me despierto y voy, ¿no? No han debido ver algunas personas que hacen eso, ¿no? Es una cosa diferente cuando me quedo dormido y una cosa es que cuando todo el tiempo estoy como, alguien diría como neurótico, ¿no? Mirando, todo el tiempo mirando, si ha cambiado o no ha cambiado, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay una diferencia, ¿no? Y básicamente es que la espera ocupada está gastando recursos de procesador, ¿no? Porque está revisando una variable. En cambio, como en la vida real, la persona que se duerme está descansando. O sea, no está haciendo ninguna operación, ¿no? Está como persona, está descansando y olvidándose de todo. En cambio, la persona que está despierto y está todo el tiempo mirando el monitor, su mente está atendiendo el monitor, viendo su papel, atento, ¿no? Su oído está atento al cambio de ficha o el caso de, digamos, a veces está mirando la caja, ¿no? Y ¡pam! Está viendo que un cliente ha salido de la caja, entonces mira el monitor y ve qué ficha corresponde, ¿no? Entonces hay una diferencia, ¿no? Entonces la espera ocupada es ese caso de la persona que está despierto y mirando el monitor del banco para ver cuándo le toca su turno, ¿ya? Bien, como pueden ver, se ha colgado el programa, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué se ha colgado? Simple, ¿no? Uno de los procesos nunca ha actualizado la variable lock. Y el otro proceso se ha quedado esperando, ¿no? Entonces todo se ha estancado, ¿ya? Entonces nunca ha podido, uno se ha quedado esperando por siempre y él ha incrementado el valor y se ha salido de la región crítica y ahí quedó, ¿no? Bueno, seguramente ha hecho sus operaciones, pero el otro proceso nunca ha podido ingresar a la región crítica y se ha atascado en, en esperar, ¿no? Disculpe, Inge, y y si lo seguíamos dejando corriendo, le iba a llenar su memoria, ¿no? Claro, porque está gastando ¿cómo está gastando recursos? Inge, entonces eso podríamos verlo en el proceso top, ¿no? Cuando ahí se ve todito los procesos. Claro, ¿se acuerdan cuando decimos AUX, no ve? Vemos que está haciendo uso, ¿no ve? Sí, se podría visualizar. No, además está corriendo. Pues el hecho que esté corriendo ya es que está consumiendo recursos, ¿no? Ahí está bien, gracias, ingeniero. Bien, continuaremos. Ya no le voy a poner pausa. A ver. El otro es la alternancia estricta. Igual está en la categoría de la espera ocupada, es decir, voy a mirar el cambio de una variable o mirar el cambio de un estado, ¿no? Para continuar o para salir. Voy a usar una variable turno para controlar quién ingresa a la región crítica. Turno va a inicializar en 0 y se va a aplicar alternancia rigurosa, es decir, que hace honor a su nombre, ¿no? Es decir, uno hace la operación, después el siguiente, después al uno, es lo que conocemos como intercalado, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la parte central de la solución de alternancia estricta, ¿no? Entonces, uno va a preguntar por turno distinto de 0 y el otro va a preguntar turno distinto de 1, ¿ya? Entonces, esto es como igual, podemos hacer la misma lógica del mismo ejemplo del banco, ¿no? Entonces, mientras uno esté con el turno, tengo que esperar.
entro a la región crítica y lo voy a cambiar. Un proceso lo va a poner en 0 y el otro le va a poner en 1. Entonces es más o menos así. Ya. Si empezamos, digamos, con turno igual a 0 aquí, vamos a hacer así. Ya, turno inicializa en 0. Anotar. Turno igual a 0. ¿No? Entonces turno es igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice aquí? Los dos procesos al mismo tiempo. Dice entonces, mientras turno es distinto de 0, es decir, está esperando, si turno es igual a 1, tendría que esperar. Él va a ingresar región crítica y le va a poner turno a 1. ¿Ya? ¿Sí? Ahora aquí pregunta, si turno es distinto de 1. Como turno vale 0, él va a esperar. ¿Sí? ¿Se entiende? Una vez más. Turno empieza en 0. Los dos procesos, este lado es el proceso 1 y este lado el proceso, o poder decir hilo 1, hilo 2. El hilo 1 accede y el hilo 2 acceden al mismo tiempo y leen al mismo tiempo la variable turno. Entonces, turno es 0. Para él, cuando turno es igual, eh, para este es el hilo 2, vamos a hacer así. Sí, no les digo que a veces es un tanto confuso. Dígamelo a mí cuando hice mi primera clase de sistemas operativos. Me costó también. No crean, no fue fácil. Hilo 1 y este va a ser el hilo 2. Hilo 2. ¿Listo? Entonces, para el hilo 2, si turno es igual a 0, recién no va a esperar y va a entrar a la región crítica. ¿Ya? Para el... Me corrigen si estoy mal, por si acaso, ¿no? ¿Sí? Ahora, para el hilo 1, si turno es igual a 1, tiene que esperar. ¿Sí? Aquí entonces, si turno es igual a 1, espera. Y aquí, si el turno es 0, salta, ¿no? ¿Ya? Entonces veremos aquí, turno igual a 0. ¿Sí? Turno es igual a 0. Aquí, distinto de 0, no es distinto de 0, es igual a 0. Entonces, el hilo 1 ejecuta. ¿Sí? Me refiero que no va a entrar aquí, región crítica, y le va a poner turno 1. Eso lo estamos hablando al iniciar, ¿no? Aquí, si digamos él ha leído antes que él, a turno es distinto de 1, sí, es distinto de 1, es 0, tiene que esperar. ¿Sí? Tiene que esperar. ¿Ya? ¿Hasta cuánto va a esperar? Hasta que este le cambie y le ponga 1. Lo ponen 1. Otra vez aquí va a preguntar por turno. Como es igual a 1, ya no va a esperar, va a entrar a la región crítica y va a poner turno igual a 0. Ahora, cuando este es igual a 1, aquí va a preguntar por turno, ¿no? Turno es 1, entonces es distinto de 0, esperar. ¿Sí? De hecho, bueno, viéndolo de otra manera, pondríamosle que este sería más fácil tal vez así. Que en lugar de 1, no, pongámoslo así. Vamos a hacer así. Ya, que este sea... ¿sí? Al final son dos, ¿no? Solamente es hilo, este va a ser el hilo 0 y el hilo 1. Entonces, siempre el hilo 0 va a empezar porque la condición para no tener que esperar es que turno sea igual a 0. Ingresa y ahora el turno es del proceso 1, del hilo 1.
entra a la región crítica y dice, le dice aquí, el turno es del proceso 0. ¿Sí? Entonces podemos verlo también desde esa otra perspectiva, ¿no? Ingresa a la región crítica y indica que el turno es del siguiente, del otro proceso. El otro proceso ingresa a la región crítica e indica que el turno es del otro proceso, ¿no? Y mientras no sea mi turno, tengo que esperar. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí, Inge. Ya, ¿se ha entendido, Sí, no? Inge. Vamos a poner pausa en la grabación. A ver, ya, vamos entonces a hacer correr el código ejemplo. Voy a borrar esto de la pizarra. Y concurrencia, alternancia. Ya, este es. Ahora, aquí ya no es la misma función que el otro caso, ¿ya? Es otra en el cual tengo una función incrementar, que lo que va a hacer es sumar la variable contador, y la otra función es decrementar, que va a restar, ¿no? Al final el resultado esperado es 0. A ver, no recuerdo. Ah, está. Este es concurrencia 12 de ítem. Bueno, espero que no me esté equivocando, pero sí tendría que ser este. Oh. Oh. Me confundí. Ah, concurrencia 2. Ya, este es. Ya, antes de ver lo de la alternancia estricta, me refiero al código de alternancia estricta como tal, primero veremos el código que genera el error. ¿Ya? Entonces, hilo 1 función, hilo 2 función. Este llama a la función contador más 1, o sea, es un incremento, y este otro es un decremento. ¿Ya? El ciclo en este caso está haciendo 100 millones. Defino el hilo 1, hilo 2, por un hilo llama a hilo 1 y por el otro hilo llama a hilo 2. ¿Ya? Y imprimo el valor contador. Entonces, el valor esperado aquí sería 0, ¿no? Porque empieza en 0. ¿Ya? Entonces, si lo incremento, digamos, 100 veces, 100 va a ser. Si lo decremento 100 veces, va a volver otra vez a 0. No importa si primero decrementa o incrementa, al final estoy sumando la misma cantidad de veces que estoy restando. Entonces, si he partido en 0 y hago la misma cantidad de incrementos y decrementos, mi resultado va a llegar a ser 0. No es lo que espero. Vamos a correr este de concurrencia 2. Ya, menos O, conc 2 menos LP3. Eso es lo que sale. A veces sale 0. ¿Sí? Y totalmente. Este sí que se recontra dispara, ¿no? En valores. Sí, el otro me refiero por lo menos es 300 y tantos millones, ¿no? En cambio aquí es a veces, ya. Entonces pueden ver que hay un error de concurrencia, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos hasta aquí claros? ¿Hay alguna consulta, duda? ¿No está todo claro? Inge, disculpe, ¿cómo lo hizo correr? ¿Qué modificación hizo? No pude ver. No, no he hecho ninguna modificación, solo hacer compilar el programa concurrencia 2 y correr, nada más. No, es que me sale hilo 1, contador 1 y hilo 2, contador 0. Y valor contador 0 me sale, nada más. De inconcurrencia.
Este código de concurrencia 2, Sí, ingeniero. Ah, concurrencia 2, perdón, me equivoqué entonces. sí, sí, concurrencia 2, estamos. Es solamente bueno, es el código que tiene el error de concurrencia. ¿Ya estamos? Ya, a ver, vamos a poner un momentito pausa. Bien, entonces ese es el código y el otro código que les dije es concurrencia alternancia. Es la implementación de la alternancia estricta al código concurrencia 2. Bien, entonces implementamos según el algoritmo. Este es distinto de 0. Si es distinto de 0, tiene que esperar. Y bueno, si es, ¿no? Y si es 0, entonces va a saltar el esperar, va a ejecutar el contador +1, pero tiene que cambiar, indicar que el turno es del otro proceso. Y este otro, mientras no sea su turno, tiene que esperar. ¿Sí? El turno es del proceso 0. Eso también te indica, ¿no? La variable turno es el turno de quiénes, ¿no? Entonces, si el turno es del otro proceso, tiene que esperar, ¿no? O también podrías interpretar como si no es mi turno, o sea, porque yo soy el 1, si no es mi turno, tengo que esperar, ¿ya? Ahora, si en algún momento como este le ha puesto turno igual a 1, entonces está diciendo que el turno es del proceso 1, pregunta, ¿es mi turno? Sí, no tengo que esperar. Si es mi turno, no tengo que esperar. Hago un contador -1 y tengo que indicar que el turno es del otro proceso. ¿Sí? Eso es. ¿Listo? Ya, nos vamos a fijar en el valor final de contador. Puse unos intermedios, así que puede que den algunos valores que confundan. GSC, concurrencia, alternancia, -O, concurrencia. Este es alterna 1 menos LP thread. Alterna 1. ¿Listo? Entonces, esta solución de espera ocupada alternancia estricta sí me va a ayudar, ¿ya? Ahora, bueno, tal vez la desventaja que podríamos encontrar es que va a estar limitado a solamente 2 hilos, ¿no? Porque le va a indicar el turno de quién es, ¿no? ¿Sí? Ahora, tal vez podría pensar en si, digamos, qué pasaría si tuviera 3 hilos, ¿no? Tendría que hacer un poco más de control, ¿no? Para preguntar si si el turno es del 1 o del 2, entonces yo tengo que esperar, ¿no? O sea, tengo que ver la forma de decir que el turno sea del otro, ¿no? Pero cuando ponga la variable turno, turno de quién sería, ¿no? Entonces, esto está más orientado simplemente para 2 hilos que están compitiendo por recursos compartidos, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer alguna modificación aquí. Aquí tengo algunos prints, ¿no? Que lo vamos a descomentar. ¿Ya? Lo estoy asumiendo como el caso del otro, ¿ya? Para que sea más padre. Y lo vamos a poner proceso 0. ¿Ya? Y aquí vamos a colocar este de aquí. Proceso 1 entra a la región crítica. Y vamos a reducir la cantidad, ¿no? Porque va a ser... está en 1000. Lo he reducido a 1000. Lo vamos a reducir a unos
le puse 1000 porque cuando le pongo un mayor valor, empieza también a fallar el programa. Pueden probar poniendo un mayor valor. Ahora que me acuerdo, algo le sucede. Sí, entonces, bueno, en este caso de 10 ciclos, empieza 0, 1, 0, 1. Entonces se garantiza la alternancia estricta, ¿no? Es decir, te toca, me toca. Esto es como el pasanaco que decimos, ¿no? Tu turno, mi turno, tu turno, mi turno, ¿no? De alguna forma está obligando a que sea una ejecución secuencial. El hilo 1 ejecuta, el hilo 2 ejecuta, el hilo 1 ejecuta, el hilo 2 de forma intercalada, ¿no? Esa es la otra solución, la de la espera ocupada. Digo, alternancia estricta. Bien, entonces la alternancia estricta usa una variable global turno para controlar quién ingresa a la región crítica. Turno va a inicializar en 0 y se va a aplicar alternancia rigurosa. Entonces te asegura de que entre uno salga el otro, en 1, 2, no sé, intercalado. Perdón. Ahora sí. Este otro, no tenemos un ejemplo de esto, es una instrucción de hardware, ¿no? Y lo que básicamente hace la instrucción TCL es garantizar que las operaciones se ejecuten sin interrupciones, ¿no? Entonces lee el contenido de la palabra, esto está más a bajo nivel, en un registro para después almacenar un valor distinto. Las operaciones de lectura y almacenamiento son operaciones indivisibles. Nadie más tiene acceso hasta que la instrucción TCL se termine, ¿no? Usa también la variable lock, que va a implicar a 1 al ingresar a la región crítica, 0 al salir, ¿no? Por ejemplo, tienes entrar a la región crítica, es la instrucción TCL, que básicamente es asegurarse de que no haya interrupciones, ¿ya? Y tengo la función lib región. Bueno, esto es código assembly, ¿no? Ya más o menos. Ya, pero bueno, aquí tenemos mi función. Enter región crítica. ¿Sí? Entrar aquí. Entonces lo que va a hacer es asignar uno a log, ya, la región crítica y salir de la región crítica. Que es muy similar también al lock que hemos visto, ¿no? O sea, es decir, del colocar 1, de colocar 0, ¿no? Sí. Es decir, me refiero, también sigue el modelo, ¿no? De exclusión mutua general, ¿no? Que es bloquear, región crítica, desbloquear, ¿no? Solo que utiliza una instrucción que se conoce como TCL, que garantiza que nadie más pueda acceder, ¿no? ¿Sí? Entonces, me refiero a que en el caso del ejemplo de la variable candado, ¿ya? El lock en algún momento podría ser accedido y alterado al mismo tiempo, ¿no? O antes que uno lo altere, el otro ya realiza el cambio, porque al final es una variable global, sigue siendo compartida, ¿no? Ahora, aquí la variable global también va a seguir siendo compartida, pero la diferencia está de que esta instrucción TCL asegura que la operación sea indivisible, es decir, asegura que el ponerle lock a uno, nadie más pueda leer ni puede escribir hasta que haga el cambio. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? Entonces, de ese modo, cuando yo marco enter región, una región va a registrar bajo el mismo criterio de lock, va a colocarlo en 1, solo que nadie más va a poder acceder o hacer el cambio, ¿no? Entonces garantiza el ingreso a la región crítica y cuando salga va a ser 0, ¿no? Mientras tanto,
está bloqueado, ¿no? Es decir, nadie más hace actualización y le pone esto en 0. Aquí no necesito colocarle TCL porque simplemente va a cambiar el estado y así otro proceso que lea va a poder ejecutar TCL para que se garantice la exclusión. Y bueno, nos toca ver el algoritmo de Peterson y eso vamos a verlo en la siguiente clase. ¿Ya? Vamos a detener la grabación, vamos a la grabación.